Bueno, ya es martes de análisis político, ya se encuentra con nosotros mi querido amigo Javier Molina. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Buenos días. Muy buenos días, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Mayra. Muy buenos días, Edgar. Es un gusto saludar a toda la gente que nos está sintonizando por TV, por radio y por redes sociales. Perfecto. Hay un tema, bueno, que ya lo acaba de hablar la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer también en la editorial del Nocturno también se mencionó la renuncia de Dan Augusto Hernández a la coordinación del Partido Morena en el Senado de la República. Es un tema que da mucho de qué hablar, pero bueno, Mayra tiene por ahí una pregunta especial para ti. Así es, justamente, mira, pues bueno, Adán Augusto López, quisiéramos saber si perdió la confianza tanto de la presidenta de la República como de Morena, y esto pues al dar la renuncia a la coordinación de la bancada del partido, y pues también en la Junta de Coordinación Política. Podríamos decir que, muy buenos días, la coordinación del Senado de la República es muy importante en términos de que estamos bien conscientes que hay tres divisiones de poderes. La titular del Ejecutivo es la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El titular de lo que es el Poder Legislativo es el Presidente de la Cámara de Diputados y el de Senadores. Pero hay una posición muy importante que casi no se menciona en medios de comunicación, que es la Junta de Coordinación Política. Es el principal lugar donde se discuten los temas más importantes que se va a discutir en el Poder Legislativo. En el caso de la Cámara de Diputados es Ricardo Monreal, que pone la agenda que se va a discutir en la Cámara Baja, y en el caso de la Cámara Alta, la de Senadores, era Adán Augusto López. Es decir, tenemos las figuras de la presidencia institucional, pero donde se tomaban las decisiones políticas era ahí. ¿Se perdió la confianza? Sí, porque hay que recordar que para el año 2025, en el año 2021, cuando pasó las elecciones intermedias de Andrés Manuel López Obrador, se empezó a hablar de futuros candidatos que iban a competir al interior de Morena para la elección presidencial del 2024. En ese caso sobresalía la primera candidata, que era Claudia Sheinbaum, como candidata potencial para el 24. Ella era jefa de gobierno. Adán Augusto, que en ese momento había sido designado por López Obrador secretario de Gobernación y había dejado la gobernatura de Tabasco. Se hablaba de Marcelo Ebrard, que era el canciller de la República, y hablábamos también de Ricardo Monreal, que en ese momento era coordinador de la bancada de Morena. Ya más adelante se sumaría Noroña como una propuesta dentro de la 4T impulsada por el PT. Bueno, cuando se eligió a Claudia Sheinbaum como la siguiente candidata presidencial para suceder a Andrés Manuel López Obrador ideó una fórmula para evitar la división al interior de la 4T. ¿Qué fue lo que pasó? Claudia Sheinbaum se fue como candidata presidencial, se designó a Ricardo Monreal, que iba a ser el coordinador de la bancada de los diputados, y en el caso de Adán Augusto, el coordinador de los senadores, y en el caso de Marcelo Ebrard iba a entrar en el gabinete. Entonces, esta estrategia política que hizo el expresidente López Obrador permitió que existiera unidad en el interior de Morena y se permitiera que todos los cuadros políticos representados en el país con estas figuras tuvieran presencia en candidaturas, tuvieran la oportunidad de competir en unión para competir contra lo que era la coalición PAN, PRI, PRD. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que ganó la presidencia de la República, evidentemente estamos conscientes que Claudia Sheinbaum, como jefa política de Morena, mandó una serie de iniciativas para proponer lo que ella quería en los cambios legislativos. Una de las cuestiones que no le gustó a la ciudadanía y evidentemente tampoco a la presidenta Claudia Sheinbaum es que ella mandó propuestas que reflejan el sentir de la población. Una de esas propuestas fue la reforma antinepotismo, donde ella proponía que para el año 2027 no se pudiera dejar un presidente municipal, por ejemplo, a su esposa, a su hijo o a su primo, o para candidaturas para diputados locales, para regidores, para presidentes municipales, como les hacía mención. Otra de las propuestas que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum a discutir es de que no existiera la reelección. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Adán Augusto junto a Ricardo Monreal no operaron bien al interior de la Cámara Baja y la Cámara Alta para que esta propuesta se aprobara y se pudiera entrar en vigor en el año 2027, y la pospusieron hasta el año 2030. Ya fue cuando Luz María Alcalde, como dirigente de Morena, dijo, bueno, a pesar de que esta reforma va a entrar en vigor hasta el año 2030, nosotros vamos a proponer al interior de Morena que ya se cumpla la reforma antinepotismo y que no se permita la reelección de los legisladores. Entonces, Adán Augusto operó políticamente para que esto se pospusiera todavía 3 años más. Y si nos ponemos a analizar también que en este primer año de gobierno de la 4T, con el segundo piso de la presidenta Claudia Sheinbaum, Adán Augusto tuvo una serie de escándalos que minaban la credibilidad en el liderazgo del Poder Legislativo en el Senado de la República.
Tenemos las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República en contra del antiguo secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto, cuando Adán Augusto, precisamente como lo mencionas, era gobernador de Tabasco. Y también tenemos algunas cuestiones relacionadas a amigos que están vinculados con contratos en diferentes gobiernos. Entonces, cuando tienes un liderazgo que ya no tiene la legitimidad de negociación, se requiere hacer esos cambios importantes para poder sacar adelante importantes reformas que la presidenta va a plantear para este siguiente periodo de sesiones. Una de ellas es la reforma electoral. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo por parte de Morena? Que a Adán Augusto lo van a mandar como coordinador de la quinta circunscripción para que encabece los trabajos electorales del 2027. Y es un trabajo importante. Le va a tocar operar la elección en la Ciudad de México, en Guerrero, en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala. Pero la realidad es que se necesita un nuevo liderazgo que tenga la capacidad de tener unificación con el PT y el Verde como coalición gobernante que llegó por voto popular en 2024, y a la vez un líder que no tenga esta situación de que tiene acusaciones por parte de las autoridades para que pueda llevar a cabo las reformas que quiere la presidenta. La realidad es que la presidenta necesita un brazo operativo en el Poder Legislativo para poder cumplirle al electorado lo que prometió en campaña en el año 2024. Okay, claro. Otra pregunta. La salida de Adán Augusto representa una ruptura dentro del proyecto de la 4T rumbo al proceso electoral del 2027, donde, por cierto, se van a renovar 17 gubernaturas en nuestro país. Ese siempre ha sido el peligro, que dentro de la coalición gobernante se pueda definir que la salida de protagonistas dentro del proyecto político pueda afectar la oportunidad electoral de poder refrendar el triunfo en una elección intermedia. Con esta decisión de la salida de Adán Augusto y mandarlo a operar en estos 5 estados que les hacía mención, hable la oportunidad de que se pueda dar la coyuntura para que exista todavía el proyecto de unidad. Y a mí me gustaría, por ejemplo, comparar que al interior de Morena evidentemente hay grupos políticos, pero no todos operaron igual. Hay que recordar, y voy a comparar a Marcelo Ebrard con Adán Augusto. Estábamos conscientes que Adán Augusto y Marcelo Ebrard compitieron al interior de la 4T por la candidatura con la presidenta Claudia Sheinbaum para ver quién iba a encabezar la elección en el año 2024. Adán Augusto, en su momento, cuando se hizo la designación por la encuesta de que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a ser la elegida para suceder a López Obrador en la candidatura en el 24, Adán Augusto hizo muchos desplantes de grosería política, podríamos decirlo en cierta forma, en donde tardó muchas semanas y meses en salir en los actos de pre-campaña y de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mencionaba de que hizo cambios de posponer lo que proponía la presidenta para lo que era la reforma antinepotismo y antireelección. Y vamos a compararlo con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard todavía tuvo un episodio de fricción importante al interior de la designación, pero Marcelo Ebrard, como político hábil que es, desde su posición de secretario de Economía, se convirtió en una pieza importante de la operatividad política del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de que Marcelo Ebrard quedó molesto como aspirante presidencial, él dejó a un lado sus aspiraciones personales, se enfocó a lanzarse al proyecto de apoyar a la presidenta en su plan sexenal y se puso a trabajar en la Secretaría de Economía. Y yo les puedo decir a ustedes que ahorita Marcelo Ebrard representa un pilar importante dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que eran adversarios internos. Entonces, ahí hablamos de dos perfiles políticos, en donde fueron adversarios de la presidenta en lo interno, pero una vez que se determina quién iba a ser el candidato y que encima de las personas está el proyecto, Marcelo Ebrard es una pieza importante para lo que va a ser este año 2026 para la presidenta, en lo que es la renegociación del TEMEC, la parte de las presiones que está teniendo Donald Trump con el gobierno mexicano, y ha tenido esa habilidad política de entender que se está defendiendo un proyecto político emanado del voto popular, y ha tenido la capacidad de sacar adelante, en términos del Ejecutivo Federal, lo que es la agenda política del proyecto humanista mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. En cambio, Adán Augusto no tuvo esa habilidad política, generó incluso divisiones internas en la coalición entre el PT y el Partido Verde, y una decisión creo que importante que debemos de entender es de que al interior de Morena, los grupos políticos que operan en todo el país deben de entender que primero está el proyecto y luego las posiciones. Entonces, creo yo que Adán Augusto se debe llevar a esa elección política de que lo que más importante es la unidad en el partido. Entonces, si comparamos dos adversarios internos entre Marcelo y Adán Augusto, pues nos vamos a dar cuenta que el camino es como el de Marcelo Ebrard, donde deben de primero poner en pilar de la opinión pública
el beneficio de la gente y no el proyecto personal. Perfecto, mi querido Muy Javier bien. Molina, te agradezco muchísimo Gracias, Javi. este análisis muy completo. Que tengas excelente día. Antes de irnos en redes sociales. Claro que sí. Amigos, los invito a que me sigan en redes sociales. Ustedes pueden buscarme en Facebook, ponen en la búsqueda, en la lupita de la red social, Javier Molina, Javier con X en lugar de J. Y también, si ustedes gustan, pueden buscarme en la cuenta de TikTok a través de la cuenta @vistaorg. Perfecto, Javier Molina, gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Aquí nos vemos Por el acá te próximo vemos. martes para otro análisis político. Claro que Perfecto. sí, nos vemos Gracias. pronto. Bueno, Javier continuamos Molina, con más adelante. información y justamente con este análisis que acabamos de tener en este momento con Javier Molina, la gobernadora Rocío Nale García calificó como acertado que el senador Adán Augusto López haya dado un paso a un lado en el trabajo parlamentario para salir a trabajar de forma territorial.